Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una lección más de este curso de introducción a la teología o al estudio de la teología que estamos ofreciendo acá a través de paideiacatólica.com. Les recordamos que si quieren seguir este curso pueden ver las otras lecciones, pueden también entrar a paideiacatólica.com. En cada lección hay un cuestionario y al final de las lecciones podrán obtener un certificado que los acredita como eh, estudiantes que han cursado este curso, valga la redundancia. Entonces, invitarlos a entrar allá y hoy, pues, en este video vamos a ver la quinta lección de este curso que lleva por título Lenguaje y Teología. Les recuerdo que todo el curso está inspirado, de hecho, en este libro de texto de don José Morales y don José Manuel Fidalgo, Introducción a la Teología, que es de la editorial EUS. En esta lección vamos a estudiar eh, el lenguaje y la teología. Entonces vamos a hablar acerca del lenguaje y revelación, los lenguajes de la fe, otros modos de expresión religiosa. Vamos a entender un poco qué es la analogía, las fases de la analogía y la teología negativa y renovación del lenguaje teológico. Vamos a empezar hablando acerca del lenguaje. ¿Qué importancia tiene el lenguaje en no solo la teología, sino en general? Pero aquí lo vamos específicamente a la teología. Pero el lenguaje es el vehículo para conocer en general. O sea, nosotros conocemos gracias al lenguaje. Y un aspecto esencial de la razón es la capacidad de la comunicación. Junto a la capacidad racional del hombre está la capacidad lingüística. Junto a esa facultad de argumentar está la facultad también de comunicar. Y entonces, gracias al lenguaje es que nosotros podemos conocer. Y precisamente gracias a ese lenguaje es que nosotros también podemos conocer la revelación. Dios se revela. Aquí puse la revelación, evidentemente Dios es mucho más grande, pero para remarcarla, Dios se revela, eh, aquí lo puse más grande, Dios se revela y lo hace a través de un lenguaje, y lo hace a través de un lenguaje que es humano. No es un lenguaje extraño, ni grande, ni raro, sino de un lenguaje humano, sencillo, simple, para llegar al hombre. Así lo hace el Señor. Entonces, hablemos de lenguaje y revelación. Según Fisichella, la teología, que es inteligencia crítica de la fe en la revelación, eso ya lo hemos visto. Esta es otra forma de decir que es la fe que busca entender. En el momento en que dice, Dios lleva a cabo una transición que tiene como su premisa constitutiva la afirmación de la comunicación prioritaria de Dios a la humanidad. Dios habla. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el proceso de la revelación y en el proceso de la teología, que es que nosotros hacemos teología por el hecho de que Dios ha hablado al hombre. Por consiguiente, si se puede decir algo sobre Dios, es porque inicialmente Dios ha dicho algo sobre sí mismo. Y esto es fundamental entenderlo, porque es que nosotros no, no hacemos teología o no somos teólogos en virtud de nuestra sabiduría o nuestra investigación, sino en virtud de que Dios ha dicho algo sobre sí mismo y estudiamos lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. Entonces, se construye a partir de este presupuesto un lenguaje teológico. El lenguaje teológico que utiliza la teología es un lenguaje que, que se utiliza, que siempre ha utilizado, que han utilizado los hombres. Los teólogos han sentido siempre el problema de que es una ciencia divina, pero paradójicamente es el lenguaje de los hombres. Esta ciencia divina está
está explicado en un lenguaje humano. La teología no tiene su propio lenguaje, no es que se invente algo ahí como extraño, sino que se basa en la revelación y usa el mismo lenguaje humano. El lenguaje de los misterios no es esotérico e incomprensible, sino humano e inteligible. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es que sea un lenguaje raro para los hombres, sino es el mismo, porque Dios ha decidido hablar a los hombres en su propio lenguaje. Veamos los lenguajes de la fe. Entonces, en la fe podemos encontrar varios tipos de lenguaje. El primero es el bíblico, que es el utilizado en las Sagradas Escrituras. En este modo también se pueden señalar las narraciones como la biografía, los milagros, las parábolas, las confesiones de fe, los himnos que expresan la fe y la admiración hacia las obras divinas, las doxologías que manifiestan alabanza de Dios, las oraciones como el Padre Nuestro, y los mitos como el Génesis 3 que transmiten en lenguaje descriptivo y simbólico una enseñanza religiosa. Entonces, todo este tipo de lenguajes nosotros lo podemos encontrar, o de formas de comunicación de una verdad lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. También está el lenguaje litúrgico, que está basado ya en el lenguaje cultural y doxológico de la Biblia. Este lenguaje, perdón, esta palabrita, parte de la dimensión orante de la iglesia, o sea, surge de esta dimensión orante de la iglesia. Y está contenido, como dice muy bien aquí, en el misal, en la liturgia de las horas, en los rituales de los sacramentos. Y es muy importante porque aquí se ve lo que la iglesia contesta. La iglesia escucha la revelación de Dios, pero la iglesia también responde. Y en esa respuesta va algo de lo que la iglesia ha entendido, de lo que ha recibido. También tenemos el lenguaje teológico, que es derivado del bíblico y nace de la necesidad de expresar los misterios de la fe cristiana de un modo riguroso y preciso. Esto es lo que caracteriza el lenguaje teológico, que expresa los misterios de la fe de un modo riguroso y preciso. Los primeros teólogos utilizaron términos, ya los vamos a ver esos términos, de la metafísica clásica, tomados de Aristóteles, Platón y Plotino, y tomaron prestados sus términos. Aquí vemos estos términos, por ejemplo, sustancia, usía, sujeto, hipokeimon, persona, hipóstasis, individuo, átomo, naturaleza, physis, causaitía, potencia, dinamis, forma, morfé, materia, ile. Entonces, estos términos que luego los encontramos en la teología son trasladados de la metafísica o del lenguaje humano para expresar nociones o para expresar verdades divinas y para explicarlas de forma adecuada. También está el lenguaje catequético, que este es un poco más familiar a nosotros y es el que expone sistemáticamente la fe con un objetivo. El lenguaje teológico tiene un objetivo que es explicar mejor, pero el catequético tiene otro objetivo que es explicar, exponer y a la vez que una vez expuesto eso se haga operativo en la vida de quien escucha. No es lo mismo una clase de teología que una catequesis, porque la catequesis implica acción. Otros modos de expresión religiosa. Sobre todo en Oriente, aquí hablo de Oriente cuando me refiero, y en estos días está en discusión, de hecho acabo de leer la noticia de que en Turquía ya se permitió que la Basílica de Santa Sofía, que hasta hace poco era un museo, vuelva a ser una mezquita. Y sabemos que esto es una basílica construida en tiempos de Constantino. Bien. En Oriente, el Oriente cristiano es muy rico en estos dos aspectos, la palabra y el silencio. A diferencia de Occidente, bueno, que Occidente remarca mucho la palabra, la predicación. Oriente
remarca mucho, ya lo veremos, la imagen, y aquí me refiero evidentemente a los ortodoxos, pero también a los cristianos católicos orientales. Entonces remarca la imagen, remarca el silencio, remarca los símbolos. Lo veremos a continuación. Por ejemplo, en Oriente es muy importante el lenguaje icónico, es muy importante, los iconos. Aquí la palabra hablada o escrita se subordina a la imagen y es la imagen la que transmite o comunica el misterio revelado y se sirve eventualmente para explicarla. Por ejemplo, este es un icono muy famoso del misterio de la Santísima Trinidad. Aquí podemos ver cómo este ser que está acá representa o es el Padre con esta túnica dorada y con la túnica azul aquí que representa la divinidad. Este que está al centro representa a Jesucristo. Y hay más detalles que no voy a mencionar porque evidentemente esto no es un curso de iconografía bizantina, pero el hecho de que lleven las túnicas con dos colores representa, el color rojo representa su humanidad y el color azul representa su divinidad, como en el caso de estos otros dos. Y este representa al Espíritu Santo, que lleva también dos túnicas, una verde y una azul. Y si se fijan, ellos dos están viendo hacia el Padre, porque para los bizantinos el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo, no del Padre y del Hijo, como decimos nosotros los católicos. Pues bien, esos son detalles que no estoy, aquí hay un cáliz, bueno, ya está. Hay más detalles que podríamos mencionar, que esto es un altar, bien, que podríamos sacar de este icono. Y solo por ahí ya hay toda una eh, explicación teológica del misterio de Dios. También así como evidentemente esto también está presente en Occidente, en la iglesia latina, pero como les digo, en Oriente se remarca mucho. El lenguaje gestual usa modos corporales porque el cuerpo para el hombre es no solo el lugar originario de relación con las cosas y con los demás hombres, sino también es reflejo del espíritu y de la trascendencia. Esto es importante entenderlo. Entonces aquí verán que hay muchos gestos, no solo en la liturgia, como digo, bizantina u ortodoxa, sino en la liturgia en general. Y está el silencio que es el lugar de la epifanía y de la autorrevelación del ser y único portavoz adecuado del inexpresable misterio de Dios. Ese silencio de Dios, del que hablan muchos teólogos y del cual tuvieron experiencia también Elías y otros profetas. El silencio se ha incorporado a la liturgia como parte esencial de la adoración a Dios, dice la exhortación apostólica Verbum Domini en numeral 66. Entonces el silencio también puede ser un vehículo para la teología, así como es para la oración, para la vida litúrgica, también puede ser un vehículo para hacer teología. Algo importante en la actividad teológica es entender bien que el lenguaje teológico es analógico. Esto, y lo remarco mucho, hay que entenderlo muy bien. No se puede hacer teología y no se puede explicar la teología sin saber que lo que decimos de Dios es analógico. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver. Para empezar, el lenguaje humano es limitado. O sea, que para expresar la trascendencia del misterio de Dios, eso lo tenemos que tener claro. El lenguaje humano es limitado. Las palabras que se usan en teología no abarcan la realidad total de Dios. Evidentemente, se nos escapan muchas cosas, no podemos explicar muchas cosas. Sí, adquieren en Dios una significación que en parte entendemos y es verdad, pero en parte se nos escapa. Es decir, cuando decimos que Dios es bueno, sí estamos diciendo que es bueno, pero realmente entiendo lo que significa la palabra bueno en Dios, porque lo que podemos entender nosotros como bueno es que hay un hombre bueno, pero es que en Dios eso tenemos que entenderlo bien. Y por eso
se habla de el lenguaje analógico. Decimos Dios es bueno en sentido analógico. Ya lo vamos a entender. Entonces, la analogía, para superar estos límites y emplear de manera adecuada el lenguaje, la teología habla de analogía. La analogía es el modo de usar el lenguaje finito, de modo que sirva para hablar de Dios y de lo infinito. Eso evita dos cosas. Evita la equivocidad y evita la unicidad. Cuando me refiero a equivocidad, evita afirmar que no podemos decir nada sobre Dios. Bueno, como yo tengo un lenguaje finito, entonces yo que voy a estar hablando de Dios, porque yo no puedo hablar nada de Dios, porque Él es tan inefable que está por encima de nosotros. Y la unicidad significa rebajar tanto a Dios que lo que digamos de Él es igual a lo que podemos decir del hombre. Entonces, bueno, como el hombre es bueno, Dios es bueno. Y el mismo nivel de bondad tiene Dios que el hombre. Pero entonces ahí estamos dejando el misterio accesible al hombre y a la mente humana. Y, como dicen en España, nos cargamos el misterio. Bien, entonces lo que permite la analogía es no ser ni equívoco ni unívoco. Entonces, la base del lenguaje analógico es se basa en la creación, ya que todas las cosas creadas participan, y eso es lo que debemos entender. Aquí hay un concepto clave en esto, participa. Este concepto es clave a la hora de entender eso es, participa. Este concepto es clave a la hora de entender la analogía. Porque por la creación en el ser divino, que por ese acto creador existe en el ser una cierta semejanza de la criatura con el creador. Eso lo tenemos que tener claro. Como nosotros participamos del ser divino, nosotros, y sobre todo los seres humanos, tal como dice Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza. Esto es lo que la teología llama analogía entis, analogía del ser, puesto que el ser de la realidad creada tiene una semejanza con el ser de Dios. Entonces cuando decimos, bueno, qué bella esa flor, pues Dios, que es su creador, también es bello, de una forma diferente, pero es parecido pero no. Ya vamos a ver qué es eso de parecido pero no. Entonces, aquí es donde entran las fases de la analogía y la teología negativa. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso analógico en la teología? El método de predicación analógica se aplica según tres momentos. Está el positivo, el negativo y el eminencial, que corresponden a las denominadas vía positiva, negativa y a la vía de eminencia. En el primer momento hablamos de Dios positivamente, es decir, atribuimos determinadas perfecciones como la bondad o la sabiduría. Decimos Dios es bueno o Dios es perfecto, Dios es Padre. Vamos a hacer el ejemplo con Padre. Dios es Padre. Muy bien. Entonces, en el segundo momento, eliminamos negativo. Eliminamos en Dios todas las cualidades que resultan incompatibles con su naturaleza espiritual e invisible. Por ejemplo, materia, corporeidad, temporalidad. En el caso del Padre, pues decimos que no es Padre en el sentido corporal o que necesitó engendrar corporalmente a sus hijos, ¿sí? Entonces aquí es Padre, Dios es Padre, pero aquí no es Padre en el sentido de que no necesitó cuerpo para engendrar a sus hijos. Aquí esto evidentemente es un ejemplo. Y después, por último, la vía de eminencia apunta al infinito, que es una cualidad que solo está en Dios. Dios es Padre, Dios no es Padre como el ser humano que necesita engendrar con su cuerpo, y al hablar de la eminencia decimos que Dios es padrísimo,
Dios es muy padre, o sea, Dios es el Padre o el gran Padre, ¿sí? El Padre, el ejemplo de Padre. Entonces, es muy importante en este proceso de la analogía la teología apofática o la negativa. La teología apofática se refiere a la manera de pensar y hablar de Dios, sobre Dios que procede por vía de negación. Esto es muy famoso en el mundo oriental e inclusive en el mundo protestante, en base a la idea de que al estar por encima y más allá de todo lo creado, Dios tal como es, no puede ser concebido por ninguna inteligencia. Pero lo que hace la Iglesia Católica es conjugar la teología apofática, es decir, lo negativo, lo que Dios no es, y que a veces es más verdadero lo que nosotros podemos decir que Dios no es que lo que podemos decir que lo que es. Pero la Iglesia lo que hace es conjugar la teología apofática con la teología catafática, que es la positiva, es decir, lo que Dios es. Al conjugarlo, nosotros tenemos por lo menos un lenguaje analógico y podemos decir cosas verdaderas de Dios. Podemos decir, Dios es bueno, pero no en este sentido, y por eso decimos que Dios es bueno. Que Dios es bondad, es la bondad. Entonces, hay que tener cuidado con la teología apofática porque al decir mucho lo que Dios no es, nos olvidamos de que Dios dijo cosas verdaderas que sí es sobre él. Entonces, bueno, aquí tenemos a Dionisio el Areopagita, que es el representante más importante de la teología apofática. Y por último, vamos a hablar acerca del lenguaje, de la renovación del lenguaje teológico. Los lenguajes de la fe experimentan, como cualquier lenguaje humano, una necesidad de renovación. La inmutabilidad de las verdades de la fe no elimina el imperativo de realizar cambios oportunos en la predicación, en la explicación y en la formulación del mensaje revelado. Ojo con esto: predicación, explicación y formulación del mensaje revelado. No significa esto, ojo, teólogo, no significa de que se tengan que olvidar los términos invariables, fundamentales, que se deben custodiar en su significado. Por ejemplo, no puedo decir, bueno, es que ahora voy a explicar el misterio de la Trinidad sin el concepto de persona. Pues no se puede explicar el misterio de la Trinidad sin el concepto de persona. Y aquí las Sagradas Escrituras son siempre un punto de referencia imprescindible para la revisión del lenguaje de la fe. Entonces, el trabajo para esta semana. Vamos a contestar el cuestionario en paideiacatólica.com y para contestar este cuestionario se puede leer Fides et Ratio, que es el documento que leímos en la semana pasada. Se puede leer Fides et Ratio, el numeral 84, que ahí habla acerca de esto que estamos hablando. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Espero que si tengan dudas puedan dejarle en los comentarios o puedan escribirme al correo p.juan@paideiacatólica.com. Los esperamos ahí en paideiacatólica.com para que puedan hacer el curso y una vez que lo hayan hecho puedan obtener su diploma. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga.